Hola, buen día. Hoy vamos a desarrollar el concepto de expresiones racionales. Bueno, para ello es necesario tener dos conceptos claros. El primero es el de expresión fraccionaria, que se define como el cociente de dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, yo puedo escribir 2x sobre x menos 3. Raíz de x más 5 sobre x más 1. Otra puede ser m menos n sobre n cuadrado más 16. Bien, y el otro concepto es el de expresión racional, que es una expresión fraccionaria, pero que donde el numerador y el denominador son polinomios. Por ejemplo, aquí de las expresiones que tenemos aquí, fijémonos que esta es un polinomio y otro polinomio, por tanto esta es una expresión racional. La última, vemos que en el numerador y en el denominador hay polinomios, o sea que es una expresión racional. Esta de aquí no sería una expresión racional porque el numerador es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. Entonces, en general, una expresión racional es de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, y adicional hay algo importante, y es que q de x, es decir, el polinomio del denominador, debe ser diferente de 0. Entonces, de aquí parte un concepto muy importante, que es el del dominio de una expresión algebraica. ¿Qué es el dominio? Son los valores que puede aceptar la variable. Es decir, si yo observo aquí, esta es una expresión en cualquiera de las tres, no tiene que ser una expresión racional. Si yo miro cuál es la condición para que esto tenga sentido, todos me dirán pues que el denominador sea diferente de 0. Entonces, yo diría, ¿qué valores pudiera tomar aquí x? Como siempre vamos a trabajar sobre el conjunto de los números reales, yo diría que todos los reales excepto ¿cuál número? El 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 me daría 0, y recuerden que yo no puedo dividir entre 0. Para esta expresión, ¿cuál es el número que no puede tomar? Pues menos 1, porque menos 1 más 1 es igual a 0. En este caso sería, ¿cuál? Si yo reemplazo 4 al cuadrado 16, pero aquí se está sumando, me daría 16 más 16, 32. Y si tengo menos 4 al cuadrado, sería también 16. Es decir que fíjense que aquí aceptaría cualquier número real. Entonces, veamos un ejemplo. Me piden encontrar los dominios de las siguientes expresiones. La primera es un polinomio. Entonces, siempre que tengamos un polinomio, aquí yo puedo reemplazar cualquier valor, miren, cualquiera. ¿Por qué? Porque no hay un cociente. Entonces, aquí el dominio de esta expresión serán todos los números reales. Veamos un ejemplo más. X sobre x cuadrado menos 5x más 6. Aquí tenemos un problema, y es que tengo que mirar para qué valores de x el denominador se hace 0. Entonces tendríamos que ir a factorizar el denominador, y esto me quedaría x, esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, quedaría x menos y x menos, dos números que multiplicados 6 o sumados 5 serían 3 y 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué valores no puedo reemplazar aquí? Fíjense que si x fuera 3 menos 3, 0, ¿cierto? Entonces x debe ser diferente de 3. Y en este caso x no podría ser 2, porque si yo reemplazo aquí el 2, 2 menos 2, 0. X es diferente de 2. ¿Cómo yo puedo escribir este dominio? Yo digo que el dominio, si lo escribo como un conjunto, serían todos los x tal que x es diferente de 3 y x es diferente de 2. Bien, un ejemplo más. Raíz de x sobre x menos 5. Démonos cuenta que esta es una expresión fraccionaria, ¿sí? Pero no importa, vamos a mirar es en qué valores está definida esta expresión. Aquí lo vamos a mirar en dos partes. ¿Por qué? Para que el numerador tenga sentido, lo que está aquí dentro debe ser como mayor o igual que 0. Y para que el denominador no se haga 0, yo diría que x debe ser diferente de 5, ¿cierto? Porque 5 menos 5, 0. Y acuérdense que si tengo aquí una raíz negativa, lo que está, raíz cuadrada, perdón, lo que está dentro debe ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo pudiera escribir como
el dominio de esta expresión fraccionaria. Entonces yo diría que el dominio son todos los x tal que, y escribo estas dos condiciones. Una, que x sea mayor o igual que 0, y la otra es que x sea diferente de 5. Bien, ahora, ¿cómo se simplifican estas expresiones? Entonces, para simplificar expresiones racionales, factorizamos siempre el numerador y el denominador, y vamos a usar una propiedad. Esta es la propiedad. Cuando yo ya tengo factorizado tanto numerador como denominador, simplemente simplifico. Aquí se nos permite cancelar c. ¿Por qué? Porque es un factor que es igual. Entonces yo aquí diría cancelo c y me quedaría a sobre b. Entonces veamos un ejemplo. Me dice simplifique x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. Entonces para la solución, lo que les decía, lo primero que debo hacer es factorizar tanto numerador como denominador. Entonces aquí en el numerador me doy cuenta que tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaría factorizada esa diferencia de cuadrados? X más 1, factor de x menos 1. Y en el denominador, fíjense que tengo un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Luego aquí tendría x, primer signo que es este va ahí, y el producto aquí. Dos números que multiplicados 2 y sumados 1 serían 2 por 1, 2, y 2 menos 1, 1. Entonces, fíjense que aquí, en este caso, esta c que me aparece acá, pues sería el x menos 1. Es decir, que yo pudiera simplificar el x menos 1. Entonces, simplifico x menos 1, y esto sería igual a x más 1 sobre x más 2. Y esa sería la simplificación. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se multiplican y cómo se dividen expresiones racionales? Entonces, para multiplicar expresiones racionales utilizamos la misma propiedad de los fraccionarios, de multiplicación de fraccionarios, y es que si tengo una fracción por otra fracción, pues hago numerador por numerador, denominador por denominador. Pero es importante tener en cuenta que siempre lo primero que debo hacer es factorizar. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Me piden ejecutar la multiplicación indicada y simplificar. Entonces fíjense que así como está, yo no puedo simplificar absolutamente nada, pero yo puedo factorizar cada una de esas expresiones. Entonces vamos a mirar aquí la solución. Entonces siempre paso número 1 es factorizar. Si ustedes quieren, se puede hacer por aparte, es decir, yo primero voy a sacar cada una de estas expresiones y la factorizo. Entonces x cuadrado más 2x menos 3 es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces aquí quedaría x más y más por menos, dos números que multiplicados 3 y sumados 2 serían, uno es positivo y el otro es negativo. 3 por 1, 3, y 3 menos 1, 2. Listo, este ya estuvo. Vámonos con el del denominador. X al cuadrado más 8x más 16. Aquí nos damos cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. Miren, raíz x, raíz 4, verifico que 2 veces x por 4 me da igual a ¿quién? A 8x. Como son iguales, ¿cómo queda factorizado? Esto sería igual, acuérdense que tomo este par de raíces, x más 4, reviso este signo y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Aquí puse más porque aquí va más, porque aquí va más. Listo, este ya estuvo también. Ahora vámonos con el 3x más 12, pongámoslo con otro color, 3x más 12. Aquí es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es sacar factor común. 3 es factor de x más 4 y ya no es más, este estuvo. Y x menos 1 no es necesario factorizarlo. Entonces, llegado a este punto, pues lo único que tengo que hacer es escribir la expresión ya factorizada. Entonces yo digo esto es igual a, y aquí por, bien, x cuadrado menos 2x menos 3 quedó factorizado como x más 3 factor de x menos 1, x más 3
factor de x menos 1. En el denominador, x cuadrado más 8x más 16 quedó factorizado como x más 4 todo al cuadrado. Ahora 3x más 12 lo factorizamos como 3 factor de x más 4, ¿cierto? Y este denominador pues queda igual porque no se puede factorizar, ya es una sola expresión. Ahora reviso qué es lo que tengo para simplificar. Entonces aquí no importa que sea en el mismo numerador y denominador. Acuérdense que si es un producto yo puedo factorizar términos de este numerador con términos de este denominador. Aquí x menos 1 y x menos 1 lo puedo cancelar por una parte. Venimos aquí, tengo este x menos 4 lo cancelo con 1 porque aquí hay 2, entonces ¿qué me quedaría al final? Esto sería igual, ¿qué me quedaría? Este 3, fíjense que pasaría aquí porque acuérdense que dijimos que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Como lo que me quedó fue este 3 por x más 3, pues sería 3 por x más 3. Y en el denominador, fíjense que se canceló el x menos 1, solamente me quedaría un x más 4. Y esa es la forma en que se multiplican expresiones racionales. Bien, esa sería la multiplicación. Vamos ahora con la división. Para la división, dividir expresiones racionales, usamos la siguiente propiedad de las fracciones. Acuérdense que para dividir expresiones racionales, para dividir fraccionarios teníamos tres opciones. Una, convertirla en multiplicación, otra hacer la orejita y la otra hacer el producto cruzado. Pero para las expresiones racionales solamente vamos a usar esta, es decir, de convertir la división en multiplicación. ¿Cómo hago? Fíjense que la primera parte queda igual y el divisor, que es c sobre d, le doy la vuelta, quedaría d sobre c y es decir, escribo el recíproco y la convierto en multiplicación. Pero veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Me piden ejecutar la división indicada y simplificar. Acuérdense que siempre en todos los ejercicios yo tengo que simplificar. Entonces aquí solución. Entonces, paso número 1, convierta esa división en multiplicación. Entonces dijimos, este es como si yo tuviera a sobre b y este es c sobre d, el que aparece aquí. Entonces a sobre b queda igual, es decir, x menos 4 sobre x al cuadrado menos 4. Ahora la división se convierte en una multiplicación y en lugar de escribir aquí c sobre d, le damos la vuelta, escribimos d sobre c, que es lo que aparece aquí. Entonces pongo el recíproco, que sería x cuadrado más 5x más 6 sobre x al cuadrado menos 3x menos 4. Es decir, el denominador pasaría para el numerador y el numerador para el denominador. Listo. En ese punto fíjense que ya tengo una multiplicación. ¿Y qué dijimos que se hace con la multiplicación? Se factoriza absolutamente todo, luego se simplifica lo que se puede simplificar. Aquí no los voy a sacar porque las factorizaciones están muy sencillas. Entonces, x menos 4 no se puede factorizar, quedaría igual. X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Acuérdense que x cuadrado menos 4 saco raíz x y saco raíz 2 y diríamos que esto es x más 2 por x menos 2. ¿Lo recuerdan? Se vuelve una suma por una diferencia. Entonces aquí quedaría x más 2 factor de x menos 2. Bien, aquí esto es por. Esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factoriza? X y x, primer signo aquí y el producto de estos dos aquí, más dos números positivos. Fíjense que los dos son positivos, que multiplicados me den 6 y sumados 5. Serían 3 y 2, ¿cierto? 3 por 2, 6 y más 3 más 2, 5. Perfecto. En el denominador exactamente lo mismo, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, x, primer signo menos y menos por menos más. Es un número positivo y el otro es negativo, que sumados me dan menos 3 y multiplicados menos 4, pues menos 4
por 1 me daría menos 4 y menos 4 más 1, menos 3. Ahora observo que puedo simplificar. Fíjense que este x menos 4 lo cancelo con este x menos 4. X más 2 con este x más 2. Y no tengo nada más que simplificar. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Aquí el resultado sería igual a lo que me sobró. Es decir, x más 3 sobre, aquí me quedaría un x menos 2 factor de x más 1. Y eso es todo, no es más. En eso consiste la división de expresiones racionales. Bien, esa sería la división. Ahora vámonos a ver cómo sumamos y restamos expresiones racionales. Entonces, para sumar o restar expresiones racionales, primero siempre tenemos que encontrar un común denominador y luego sí aplicamos esta propiedad. Es decir, primero tengo que llevar esas expresiones a que sean homogéneas, es decir, que tengan el mismo denominador, y luego sí las sumamos. De ahí que recuerden que yo siempre les decía que era lo importante que era encontrar el común denominador. Entonces aquí lo más importante es encontrar el común denominador. Acuérdense que yo les decía que con los números a veces era, pues ustedes decían, no, pues yo prefiero hacer el producto cruzado. En este caso no, el producto cruzado no me va a servir mucho. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo. Me dice sumar y restar, ejecute las operaciones indicadas y simplificar. Comenzamos con un ejemplo muy fácil. Aquí entonces fíjense que como el denominador es diferente, ¿cierto? Aquí el común denominador pues será el producto de estos dos. ¿A qué me refiero? Entonces vamos aquí a hacer la solución. Como son diferentes, el común denominador pues será el producto de los dos. Entonces, ¿cómo escribo yo aquí? Que esto sería igual a x menos 1 por x más 2. Ese sería el común denominador, el producto de los dos. Ahora la pregunta es, ¿qué le falta a este denominador para ser igual al denominador común? Entonces todos me dirán, pues le falta multiplicarlo por x más 2. Entonces yo les digo, pues multipliquemos aquí por x más 2, ¿cierto? Pero el numerador también habría que multiplicarlo por x más 2. ¿Listo? Y para el otro, fíjense que aquí tiene x más 2, ¿cierto? Pero le faltaría ¿quién? X menos 1. Entonces, aquí multiplico por x menos 1, pero si multiplico el denominador, también el numerador lo multiplico por x menos 1. Bien. Y entonces cuando yo vengo aquí a hacer esta operación, lo que voy a escribir aquí en el numerador será 3 por x más 2. Miren, 3 por x más 2. Este signo más iría aquí. Y aquí escribo x por x menos 1. Bien, eso sería. El siguiente paso pues ya es resolver. Fíjense que el denominador queda igual, x menos 1 por x más 2. Y aquí yo hago distributiva, 3x más 3 por 2, 6, más x al cuadrado, menos x, ¿sí? El siguiente paso es operar, fíjense, el denominador queda igual, x menos 1 factor de x más 2, y reducimos términos semejantes, es decir, x cuadrado quedaría igual, aquí x al cuadrado, vamos a sumar este 3x menos 1x me daría 2x, ¿cierto? Más 2x y este término independiente más 6. Y ese sería el resultado de sumar ese par de expresiones racionales, ¿sí? Vámonos hagamos ahora una resta. Miren. Me piden, pues igual operar, el enunciado es el mismo, hacer las operaciones indicadas y simplificar. Entonces tengo 1 sobre x cuadrado menos 1 menos 2 sobre x más 1 todo al cuadrado. Entonces aquí mucho ojo. ¿Por qué? Porque aquí
vamos a buscar el común denominador. Entonces yo digo esto es igual y aquí va a pasar algo. Fíjense que son diferentes, pero aquí antes de hacer esto, paso número 1, factorizar todos los denominadores. Entonces yo voy a factorizar aquí. Aquí me quedaría 1, esto es una diferencia de cuadrados, quedaría x más 1 factor de x menos 1, ¿cierto? Menos 2 y esto ya está factorizado. Fíjense que esto es x más 1 todo al cuadrado. Ok. Ahora, ¿cómo busco yo el común denominador? Entonces aquí voy a escribir. Entonces, recuerden esto, son los que se repiten y los que no se repiten con el mayor exponente. ¿A qué me refiero? Este se repite y este se repite. Fíjense que aquí tengo x más 1 y aquí x más 1 al cuadrado. Ese se repite, entonces lo escribo x más 1, ¿cierto? X más 1, pero yo les dije los que se repiten y los que no se repiten con el mayor exponente, es decir, este se repite y escribo el mayor exponente que es 2. Y un factor que no se repite pues es x menos 1. Listo, esto sería mi común denominador. Ahora viene la misma pregunta. ¿Qué le falta a este denominador que está aquí para ser igual al común denominador? Entonces veamos. Tiene x más 1 y x menos 1. El x menos 1, listo. Pero x más 1 solamente tiene 1, aquí hay 2. Entonces faltaría multiplicar por un x más 1 para que quedaran 2. Y aquí por un x más 1. Si se dan cuenta, al multiplicar estos dos me quedaría x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí yo ya tengo el x más 1 al cuadrado. Pero me faltaría, ¿quién? El x menos 1. Entonces aquí, si yo multiplico por x menos 1, fíjense que ya me queda igual al común denominador. Y entonces aquí también multiplico por x menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? Yo les dije, pues como los denominadores ya quedaron iguales, pues escribo 1 por x más 1, pues me daría x más 1. Este signo es muy importante, este signo va aquí. Y escribo aquí tal cual 2 factor de x menos 1, ¿ok? Ahora resuelvo. Los denominadores por lo general no se hace nada a no ser que se pueda después simplificar. Aquí algo que no podemos hacer, por favor, es hacer esto, nunca. ¿Por qué? Recuerden, porque aquí hay una resta. Entonces yo puedo simplificar. Acuérdense de la primera propiedad que yo tenía, a sobre a por c y b por c. Si aquí hay un producto y esta expresión es igual y es diferente de 0, pues me quedaría a sobre b, ¿cierto? Pero si está sumando o está restando, es decir, a más b sobre b, por ejemplo, yo no puedo simplificar aquí la b porque aquí hay una suma, ¿de acuerdo? Entonces yo primero tengo que resolver. El denominador va a quedar igual, es decir, x más 1. Por lo general uno de los denominadores no los toca, x menos 1. Ahora vamos a resolver el numerador. X más 1 queda igual. Este menos va a afectar aquí lo que viene. Vamos a hacer propiedad distributiva, pero teniendo en cuenta este signo. Menos 2x quedaría aquí, ¿cierto? Y menos por menos más 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué hacemos? Pues reducimos términos semejantes del numerador. El denominador queda igual x más 1 al cuadrado, factor de x menos 1. Entonces, fíjense que aquí vamos a simplificar. Tengo 2 más 1, 3. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué comenzó con los números? Porque sé que aquí me va a dar negativo. Entonces yo pongo 3. Y con los términos que tienen x sería una x menos 2x menos x. Entonces si yo lo hubiera hecho de la otra forma, hubiera escrito aquí menos x más 3, ¿sí? Pero pues queda más bonito escribiéndolo al contrario, 3 más x, 3 menos x, perdón, porque la x está negativa. Entonces, y aquí quedaría igual, x más 1 al cuadrado por x menos 1. Entonces ustedes lo pueden hacer de esta manera y luego lo escriben así, que queda más presentable, ¿sí? O sea, no, de la otra forma también queda igual, pero digamos que queda mejor presentada. Bien, ahora
vamos a mirar, ya miramos la suma y la resta. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que debemos hacer? Factorizar lo que siempre antes de ir a hacer cualquier operación debo factorizar ya sea el numerador y el denominador, o en este caso para la suma y la resta solamente los denominadores. Después de que factorizo el denominador, busco el común denominador, que ¿cómo lo encuentro? Son los que se repiten y los que no se repiten con mayor exponente. Entonces aquí vemos, después de haber factorizado, vemos que acuérdense que son los verdes, se repite x más 1, pero aquí el mayor exponente es 2, entonces es x más 1 al cuadrado. ¿Quién no se repite? X menos 1. Y luego completo con lo que haga falta para que quede como un denominador. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar fracciones compuestas. ¿Sí? ¿Cómo es una fracción compuesta? Pues es una fracción en la que el numerador y el denominador, o ambos, cualquiera de los dos o los dos, son expresiones fraccionarias. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una vez un ejemplo. Me dicen simplificación de una fracción compuesta. Me dice simplifique. Entonces fíjense que aquí tengo una expresión racional, fraccionaria. Aquí tengo este sería el numerador y este el denominador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajarlos por separado, el numerador y el denominador. Entonces yo diría que esto es igual, aquí igual, y vamos a trabajar por aparte. Entonces aquí el numerador, ¿cómo lo trabajo? Recuerden que esto aquí es como si yo tuviera que está sobre 1. ¿Lo recuerdan? Y operamos igual. Fíjense que como esto sí es con un número, pues es más sencillo que ustedes hagan lo siguiente. X por 1, X, aquí sí se puede hacer el producto cruzado. Y Y por 1, Y, con signo positivo, y Y por 1, Y. ¿De acuerdo? Y en el denominador lo mismo. Fíjense que aquí es como si estuviera sobre 1. Hacemos el producto cruzado. Acuérdense que siempre comenzamos por el primer numerador. O aquí, miren, o aquí también pudiéramos hacer como un denominador x, ¿cierto? Miren, entre estos dos es x. Y aquí yo pudiera decir lo que hicimos con los demás. ¿Qué le falta a este para ser igual al común denominador? Pues multiplicarlo por x. Y si multiplico aquí por x, aquí también por x. Esa puede ser otra forma. Y tendría 1 por x, x menos y, porque ese ya tiene el común denominador. Ahora, aquí podemos hacer oreja, pero mi consejo es que la dejemos indicada. Acuérdense que yo les decía lo mismo, o les he dicho siempre lo mismo cuando tengo números. ¿A qué se refiere con dejarla indicada? Aquí multiplico, fíjense que se está multiplicando x por toda esta expresión, o toda esta expresión por x. Aquí acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces dejémoslo así tal cual. X más y, factor de ¿quién? De x, ¿ok? Y en el denominador, aquí ¿qué iría en el denominador? Y que multiplica a x menos y. Entonces lo escribimos. Y que multiplica a x menos y. ¿Se puede simplificar algo? No se puede simplificar nada. Entonces, si yo quiero ordenarlo mejor, quedaría x factor de x más y. Aquí no es necesario hacer distributiva. La idea es entregarlo factorizado, así como está. Y factor de x menos y. ¿De acuerdo? Así se simplificarían expresiones racionales, ¿sí? Así se simplificarían expresiones racionales. Vamos a ver uno más. Simplifique. Fíjense que este es un ejemplo clásico que sale cuando se trabaja con límites en cálculo diferencial en el siguiente asignatura. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. Pero como les decía, para la solución, aquí vamos a escribir solución, para la solución se trabaja por aparte. Fíjense que aquí solamente es el numerador. Solución. Entonces, como el denominador es h, pues ahí realmente no hay nada que hacer, ¿cierto? Es h. Y en el numerador, fíjense que sí podemos, a ver, aquí, podemos sumar estas dos expresiones. Entonces, el proceso es igual. Aquí buscamos como un denominador. Como tengo a más h y a, aquí no es que el factor común es a porque aquí hay una suma. Entonces es a factor de a más h. ¿De acuerdo? Ahora,
pregunto, ¿qué le falta al A más H para ser igual a este? Pues falta multiplicarlo por A. Y entonces aquí también multiplico por A. A este A, ¿qué le falta para ser igual? Pues tengo el A, faltaría A más H. Entonces aquí A más H y aquí A más H. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que escribo en el numerador? Pues esos productos. Aquí me quedaría 1 por A menos, ojo, este menos que está aquí, 1 por A más H, pues A más H. Debo dejarlo con su signo de agrupación. ¿Por qué? Porque este menos lo va a afectar. Ahora, en este punto, fíjense que yo no puedo, algo que no puedo hacer nunca es simplificar aquí. ¿Por qué? Ya les dije, porque aquí hay una diferencia, aquí hay una resta. Entonces, primero, puedo hacer varias cosas. Resolver esto que está aquí dentro, es decir, vamos a resolver, este denominador queda igual, H, ¿sí? Y aquí me quedaría A factor de A más H, ¿bien? Y entonces lo único que voy a hacer es destruir este paréntesis y simplificar. Esta A queda igual, menos, este menos queda aquí. Al quitar el paréntesis aquí, como este está precedido de un signo menos, los de adentro cambian, entonces me quedaría menos A menos H. Y si ustedes son observadores se dan cuenta que esto se puede simplificar. Entonces escribimos todo lo que nos quedó acá, pues escribirlo por acá, esto es igual a ¿quién? En el denominador fíjense que sigue quedando H y hay que diferenciar, por eso fíjense que yo pongo el igual ahí. Aquí en el numerador quedó aquí A factor de A más H y en el numerador fíjense que solamente queda ¿quién? Menos H, ¿ok? Ahora aquí sí aplicamos orejita, pero como yo les decía, déjenla indicada. Recuerden que esto está aquí sobre 1 y hacemos este producto aquí que quedaría igual a, esto sería igual a menos H por 1, pues menos H, pues ahí sí no se deja indicado. Y el otro producto, pongámoslo azul acá, es este. H que multiplica a ¿quién? A por A más H. Entonces lo escribimos así tal cual. H que multiplica a A y eso multiplica a A más H. Ahora podemos observar que como aquí en el denominador todo es un producto, pues ¿qué puedo hacer? Miren, puedo simplificar esta H con esta H. ¿Qué me queda en el numerador? Pues menos 1, no es que desaparezca, ahí queda menos 1. Entonces esto quedaría igual a menos 1 sobre A factor de A más H. Y alguien puede decir, bueno, ¿y será que ese signo lo puedo dejar ahí o lo puedo poner en otro lugar? Sí, si ustedes quieren pueden escribir menos y escribir aquí 1 sobre A factor de A más H y también es exactamente igual. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo que yo les decía al comienzo y es que si yo tengo menos A sobre B es lo mismo que tener menos A sobre B y esto es igual que A sobre menos B, es decir, el signo puede estar en cualquiera de los tres lados. Entonces, pues si llegan hasta aquí está bien, si lo ponen en este lado también. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos a una simplificación más compleja. Bien, la otra forma para resolver este mismo ejercicio, vamos a volverlo a escribir ahí y entonces solución. Y la segunda forma para resolverlo, como es. Entonces vamos a tener en cuenta que como 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿De acuerdo? A la 1 medio. ¿Por qué? Porque es la misma propiedad de la que les estaba hablando. Si yo tengo aquí a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n. Es decir, si paso esto para el denominador, cambia de signo el exponente. Entonces, así, entonces yo puedo reescribir de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, yo puedo reescribir lo que está en el numerador así.
aquí en el denominador no pasa nada, 1 más x al cuadrado. Y en el numerador, fíjense que este lo voy a dejar igual, 1 más x al cuadrado a la 1 medio menos 1 medio. Menos, y aquí yo digo esto es x cuadrado sobre 1 más x cuadrado a la 1 medio. Fíjense que ya desapareció el exponente positivo. Y aquí, acuérdense que esto ya sería una expresión más compleja. Aquí la podemos sumar. Fíjense que aquí está sobre 1, ¿cierto? Y trabajaríamos por aparte el numerador y el denominador. En el denominador no necesito hacer nada. Entonces, esto sería igual. Y esto es 1 más x al cuadrado. ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué dijimos nosotros? En este caso sería el producto de 1 por 1 más x cuadrado. Entonces 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Bien, ahora, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a este para ser igual al común denominador? Pues le faltaría multiplicarlo por 1 más x cuadrado a la 1 medio. Bien, y entonces si ahí multiplico, aquí también, miren, aquí multiplico por 1 más x cuadrado a la 1 medio. Bien, y entonces eso sería lo que yo escribo aquí. Aquí entonces me quedaría, voy a sacar esta operación aquí aparte, luego la hacemos aquí aparte. 1 más x cuadrado a la 1 medio por 1 más x cuadrado a la 1 medio. Y eso menos, ¿cierto? Este menos x al cuadrado. ¿Por qué no lo multiplicamos aquí por nada? Pues porque ese ya tenía el común denominador, ¿ok? Ahora, pasemos por acá. Aquí tengo 1 más x al cuadrado. Bien, tengo la misma base. Miren, aquí tengo la misma base. ¿Sí se dan cuenta? Pues dejo la misma base y sumo los exponentes. El exponente es 1 medio. ¿Cuánto es 1 medio más 1 medio? Pues 1. Entonces significa que esto es igual a, aquí este denominador, ojo, este queda igual, 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Entonces dijimos que queda la misma base, queda 1 más x al cuadrado, pero elevado a la ¿quién? 1 medio más 1 medio, pues elevado a la 1, ¿sí? Menos x al cuadrado. Pero pues bueno, hacer esto aquí pues es lo mismo que tenerlo de esta manera. Y podemos reducir términos semejantes. Este x cuadrado con este x cuadrado se cancela. Y si yo lo reescribo me quedaría 1 sobre 1 más x cuadrado a la 1 medio sobre 1 más x al cuadrado. Aquí podemos hacer oreja, ¿sí? Esto está sobre 1 y decimos 1 por 1, 1. Aquí 1 por 1, 1 sobre, y el denominador, aquí tenemos que multiplicar 1 más x cuadrado a la 1 medio. Aquí vamos a poner esta línea un poquito más larga. Entonces 1 más x cuadrado a la 1 medio multiplicada por ¿quién? Por 1 más x al cuadrado. Y llegamos a lo mismo de haciéndolo de la otra forma. Aquí si yo tengo a la 1 medio por a, pues esto sería a la 1 medio más 1, ¿cierto? Y 1 medio más 1 sería 3 medios, ¿cierto? Esto sería igual a la 3 medios. En este caso no es a, sino 1 más x cuadrado a la 1 medio, y este tiene exponente 1, pues si sumamos los exponentes, y yo llegaría a que esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado a la 3 medios. Y ese sería el resultado de esa simplificación. Miren, si nos regresamos a la página anterior, miren, ahí está. 1 sobre 1 más x cuadrado a la 3 medios, y aquí llegamos a lo mismo, 1 más x cuadrado a la 3 medios. ¿Que cuál método es mejor? Pues el con el que ustedes se sientan más cómodos trabajando. Aquí no hay restricción. Bueno, para finalizar vamos a mirar en qué consiste la racionalización, ¿sí? Ya sea de un numerador o de un denominador. Vamos a ver. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Racionalización de un denominador o de un numerador.
Para racionalizar vamos a tener en cuenta algo que nosotros ya sabíamos, ¿sí? Racionalizar se trata de quitar la raíz, ¿sí? Si una fracción tiene en el denominador algo de la forma, no sé, a más b por la raíz de c, ¿sí? Podemos racionalizar multiplicando por su y dividiendo por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? El conjugado es la misma expresión pero con menos, es decir, a menos b por la raíz de c, ¿sí? ¿Qué buscamos aquí? Llegar a una diferencia de cuadrados, porque acuérdense que cuando trabajábamos con productos notables decíamos que triángulo más cuadrado por triángulo menos cuadrado, ¿a qué era igual? A triángulo al cuadrado menos cuadrado al cuadrado. En este caso a es triángulo y b raíz de c es cuadrado. Entonces significa que esto será igual ¿a quién? A al cuadrado más b por raíz de c todo al cuadrado, menos, perdón, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues a al cuadrado, acuérdense que voy a sacar esto aquí bien grande, b por raíz de c al cuadrado, si aplico propiedades de los exponentes, se reparte para la b y se reparte para la raíz, ¿de acuerdo? Esto quedaría b cuadrado por la raíz cuadrada de c al cuadrado, ¿cierto? Pero esta raíz cuadrada se cancela con c, luego me quedaría b cuadrado por c, ¿de acuerdo? Entonces sería menos b cuadrado por c. Y eso es lo único que debemos tener presente para racionalizar, multiplicar por el conjugado. Ojo, el conjugado de a más b por raíz de c será a menos b por raíz de c, pero si yo tuviera a menos b por raíz de c, pues su conjugado es a más b por raíz de c, ¿de acuerdo? Lo único que cambia es perdón, el signo. Entonces veamos un ejemplo. Bien, el ejemplo, entonces me piden racionalizar el denominador, ¿sí? Tengo 1 más raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la solución? Vamos a escribir acá solución. Entonces, escribo la misma expresión. Aquí tengo 1 y 1 más raíz de 2. Entonces, ¿qué dijimos? Multiplicamos y dividimos por el conjugado. Como aquí yo tengo que 1 más raíz de 2, su conjugado será ¿quién? 1 menos raíz de 2, ¿cierto? Pero como divido, aquí multiplico por 1 menos raíz de 2. Numerador y denominador, o multiplico y divido por el conjugado. Ahora, aplicamos esta fórmula o esta, cualquiera de las que ustedes quieran. Entonces, en el numerador, ¿qué quedaría? En el numerador quedaría 1 por esta expresión, pues quedaría 1 menos raíz de 2. Y aquí voy a sacar la parte, miren, 1 más raíz de 2, factor de 1 menos raíz de 2, ¿sí? Este sería triángulo y este es cuadrado. Entonces me quedaría 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y aquí simplifico y me quedaría 2. Es decir que aquí me quedaría menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense lo que les dije hace un rato acá. Yo puedo escribir esto como ¿quién? Como menos 1 menos raíz de 2 sobre 1, ¿cierto? Porque pasé esto para el numerador. Pero tener una expresión sobre 1, pues, es como tenerla de esta manera. Y si yo quiero meter aquí, quitar este paréntesis, pues me quedaría menos 1 más raíz de 2, ¿de acuerdo? Pero si yo lo ordeno más bonito, aquí me quedaría raíz de 2 menos 1. Y eso sería, ¿bien? Aquí fíjense que lo más importante es propiedades de los productos notables, propiedades de los exponentes, factorización, ¿sí? Veamos un último ejemplo. Aquí me piden
racionalizar el numerador. Fíjense que en el anterior, aquí devolvámonos un momento, era racionalizar el denominador, pero no siempre es el denominador, también puede ser el numerador, como en este caso. Racionalizar el numerador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado de esta expresión. Entonces vamos a escribir aquí solución. Entonces escribimos la misma expresión, raíz de 4 más h menos 2 sobre h. Bien, y vamos a multiplicar aquí de otro color por su conjugado. Dijimos que era la misma expresión, pero lo único que cambia es este signo, es decir, raíz de 4 más h, esto que está aquí dentro no cambia, queda igual, no es que es 4 menos h, no, queda igual, más 2, ¿de acuerdo? Y dividimos por la misma expresión, 4 más h más 2. Muy bien, el numerador me quedó de esta forma, acuérdense, me quedó como triángulo menos cuadrado, ¿cierto? Factor de triángulo más cuadrado. Y si yo aplico el producto notable, esto sería triángulo al cuadrado menos cuadrado al cuadrado. En este caso, triángulo es la raíz de 4 más h y cuadrado es 2. Entonces esto quedaría igual a la primera expresión aquí al cuadrado, es decir, raíz de 4 más h todo al cuadrado menos 2 al cuadrado, y el denominador se quedaría h que multiplica a la raíz de 4 más h más 2, ¿de acuerdo? Ahora resolvemos lo que aquí me indica en el numerador, cancelamos y quedaría 4 más h menos este menos y 2 al cuadrado 4, y en el denominador h que multiplica a la raíz de 4 más h, ¿sí? Más 2. Ok, nos damos cuenta que en el numerador podemos reducir términos semejantes. Aquí cancelo este 4 con este 4, y ¿qué me quedaría? Vamos a ver, esto es igual, aquí en el numerador quedaría h, ¿sí? Y está positiva. En el denominador tendría h que multiplica a la raíz de 4 más h más 2, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿qué puedo hacer? Simplificar esa h. Miren, esta h se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí se está multiplicando. Entonces finalmente esto sería igual a 1, acuérdense que ahí queda un 1, no es que desaparezca, queda 1, y en el denominador quedaría raíz de 4 más h más 2, y ese sería el resultado de la racionalización del numerador. Ojo, aquí no importa que quede la raíz en el denominador, eso en este momento no nos interesa. Nos dijeron quite la raíz del numerador, eso es. Para terminar, vamos a mirar una tablita de los errores más comunes que se cometen al momento de aplicar las propiedades de multiplicación y adición. O sea, muchos, digamos, cuando ustedes se equivocan en algún ejercicio es porque cometen alguno de estos errores. Entonces la tabla es la siguiente. Entonces vamos a mirar esa tabla de los errores más comunes. Aquí la propiedad correcta es esta. Acuérdense que este exponente pasa para el a y para el b. ¿Por qué? Porque aquí hay un producto, y también aplica para el cociente. Miren, aquí yo tengo, si tengo a sobre b a la n, esto sería a a la n sobre b a la n, ¿cierto? Pero ¿cuál es el error común? Pensar que eso ocurre para la suma, o sea, para una suma o una diferencia. Entonces eso no se puede hacer. Si aquí yo tengo una suma o una diferencia, si yo tengo a más b al cuadrado, esto es un binomio al cuadrado que ¿cómo se resuelve? A cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿lo recuerdan? O si yo tengo aquí una diferencia, pues aquí lo único que cambia es el menos. Otra de las propiedades, ¿cuál es la propiedad correcta? Que raíz de a por b es raíz de a por raíz de b, siempre y cuando a y b sean números mayores que 0. Esto no aplica para números negativos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo puedo separarlas. ¿Cuál es el error?
Pues que muchos piensan que con la suma o la resta, aquí también para la resta tienen raíz de a más b, y entonces piensan que esto es raíz de a más raíz de b, y eso no se puede hacer. Miren, aquí me lo están diciendo. Entonces no se cumple ni para la suma ni para la resta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la propiedad correcta? Que si yo tengo a cuadrado por b cuadrado, pues acuérdense, si aquí la raíz es cuadrada, pues puede salir el a y puede salir el b, siempre y cuando ese a y ese b sean números mayores que 0. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues cuando yo tengo una suma, ¿sí? Si aquí tengo una suma, yo no puedo sacar eso de la raíz, ¿ok? O una resta también, porque también lo he visto con la resta, que aquí tienen la resta y entonces lo sacan con la resta. No se puede hacer. ¿Cuál es la propiedad correcta? Aquí en producto, que yo hago numerador por numerador, denominador por denominador, entonces 1 por 1, 1, y a por b, a por b. ¿En dónde no se puede hacer? En la suma, ¿sí? Acuérdense que aquí, si yo voy a sumar 1 sobre a más 1 sobre b, yo primero busco el común denominador, que es a por b. Ahora, ¿qué le falta aquí? ¿Qué le falta aquí? Esa es la tarea. ¿Qué le falta aquí? B y aquí B, ¿cierto? Y aquí que le falta A y aquí A. Entonces, ¿qué me quedaría en el numerador? Aquí me quedaría B más A. Entonces, fíjense que es diferente a coger y simplemente sumar los denominadores, ¿de acuerdo? Y otra propiedad, la propiedad correcta es A por B sobre A. Fíjense que simplifico aquí A y me quedaría solo B. Y era la que yo les mostré hace un momento. Yo no puedo aquí simplificar A y que me quede solo B. ¿Por qué? Porque aquí hay una suma, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería otro error que no se puede cometer. Y en este caso, A a la menos 1 por B a la menos 1, pues acuérdense, este exponente pasa para acá y por acá, ¿cierto? Y lo que no ocurre con la suma, si yo tengo aquí la suma, esto sería, ¿cómo sería lo correcto? Pues 1 sobre A más 1 sobre B. Y esto me daría, ¿qué? A más B sobre B, que es diferente a esto que yo tengo aquí, que sería 1 sobre A más B. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la forma correcta es esta, la forma incorrecta. Ojo, esto es igual a esto, pero esta suma no me da esto porque es esta propiedad que estábamos viendo. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué nos queda pendiente? Ya después de haber visto cómo se operan expresiones racionales, vamos a ir a nuestro taller de ejercicios, que se los voy a poner en el aula, ¿sí? Ahí va a estar en el aula, pero la condición para resolver ese taller es haber terminado de ver este video y señalarlo. Acuérdense que aquí dice video, bueno, como yo le escribo ahorita el nombre, y aquí hay un cuadrito y ustedes tienen que señalar como visto, y tienen que haberlo visto para poder hacer los ejercicios. ¿Listo? Bien, muchas gracias.